Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Mauricio Duche, que es abogado y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, autor de numerosas publicaciones sobre justicia criminal y el sistema procesal chileno. Hoy estamos para hablar con él sobre la reciente aprobación en el Senado del control preventivo de identidad. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Profesor, el Senado aprobó por 20 votos a favor y 14 en contra el control preventivo de identidad en el marco legal de la agenda corta. ¿Qué es lo que había antes y qué es lo que hay ahora con la nueva normativa? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el control de identidad no es una facultad desconocida en Chile. Actualmente nuestro Código Procesal Penal contempla una regla, que es el famoso artículo 85, que les permite a las policías, tanto carabineros como investigaciones, poder solicitarle a una persona la identidad cuando esta persona ha cometido o ha intentado cometer un delito o se dispone a cometer un delito, o incluso en hipótesis en que la persona pudiera aportar información relevante sobre un delito a pesar de que ella no se le impute que lo cometió o que participó. Y finalmente, un caso que es muy conocido por todos, cuando las personas andan encapuchadas. Esta facultad existe hoy día y por tanto la policía puede ejercerla. Como ven, es una facultad que involucra casos, por así decirlo, preventivos, cuando una persona se dispone a cometer un delito o incluso lo encapuchado, uno podría decir que es un caso preventivo, y casos represivos, cuando la policía cree que la persona ya participó en un delito y le puede pedir la identidad. Básicamente esto consiste en que si solicitada la identidad, la persona no está en condiciones de identificarse o no quiere identificarse, puede ser retenida hasta por un máximo de 8 horas para efectos en el cuartel policial para efectos de que se acredite su identidad. Lo que hace el control preventivo de identidad es que suprime todas estas hipótesis y le permite a la policía solicitar la identidad y retener a una persona ahora hasta por un máximo solo de 4 horas por solo el hecho de que la persona esté circulando en una vía pública, en un lugar público o en un lugar privado de acceso público. Es decir, la policía no tiene que tener ningún motivo ni ninguna justificación para pedir la identificación de las personas y por tanto hay una ampliación enorme de la facultad que hoy día existe. Profesor, parlamentarios dicen el que nada hace, nada teme, que ha sido una de las frases que han ocupado para impulsar esta normativa. Quisiera saber qué datos usted maneja respecto a este tema. O sea, ¿es efectivo para combatir la delincuencia este control preventivo de identidad? Bueno, hay varios temas acá. Lo primero es que muchos de los propulsores de esta iniciativa han dicho que la necesidad de esta ampliación enorme de facultades que yo te acabo de escribir se debe a que la actual facultad sería inoperante. Y lo cierto es que las cifras, los datos del sistema muestran que esto no es así. De acuerdo a las cifras de carabineros, las cifras oficiales de carabineros de Chile, en los últimos 4 años el promedio de casos en que ellos controlan identidad es superior a los 2 millones de personas. Por tanto, obviamente no estamos en presencia de una facultad menor. 2 millones de personas representan más del 10% de la población. Y si uno considerara que en realidad los que tienen riesgo de ser controlados son solo un grupo de la población, esto llega a que en ese grupo casi un 50% de esas personas tiene riesgo o puede ser objeto de control. Los propulsores entonces de esta medida han dicho, bueno, lo que ocurre es que si bien es cierto la norma no es tan restringida, lo que pasa es que los jueces son muy estrictos y nos decretan ilegales todos estos controles de identidad, por eso es una norma inoperante. Y lo cierto es que cuando uno revisa las cifras oficiales ahora del Poder Judicial, se da cuenta que una cantidad ínfima de los controles de identidad es objeto de una declaración de ilegalidad. Por de pronto, porque muy pocos controles de identidad son controlados judicialmente. Mi estimación sobre la base de los datos oficiales apunta alrededor de un 5% como máximo de los controles de identidad. O sea, el 95% jamás es controlado por un juez. Y de aquellos que son controlados en definitiva, son decretados ilegales alrededor de entre un 0,04 y un 0,06% del total de controles de identidad. Es decir, en la gran mayoría de los casos los controles de identidad o no son revisados o no son decretados ilegales. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que aclarar. Tenemos hoy día una facultad tremendamente vigorosa, ¿cierto?, que se ejerce habitualmente por la policía y por tanto no hay un fundamento del por qué, ¿cierto?, debiera ampliarse. Yendo entonces a tu pregunta, ¿el que nada hace, nada teme? Bueno, precisamente porque nada ha hecho, no debiera la policía estar autorizada a privarme potencialmente de mi libertad por 8 horas como hoy día
O claramente en el nuevo escenario por 4 horas, como te digo, no requiere imputación. O sea, la policía me puede retener hasta por 4 horas, aun cuando ni siquiera considere que yo he participado en un delito. Eso quería preguntarle, porque usted dice máximo una cierta cantidad de horas, pero ¿qué pasa si esa persona en realidad no hizo nada, no tiene antecedentes pendientes, por lo tanto es una persona que debería estar libre? ¿Qué pasa con ese procedimiento? Bueno, la policía tiene el derecho de que este procedimiento se pueda extender hasta por 4 horas en la norma propuesta y por tanto su aprobación significa que legaliza detenciones de corto plazo para todas las personas que la policía considere que quiere controlar la identidad y que no estén en condiciones de identificarse en ese momento. Y este es un problema importantísimo de esta facultad, o sea, que tiene la potencialidad de afectar masivamente derechos de cientos de miles de nuestros ciudadanos sin una justificación. Profesor, ¿se podría prestar esto para uso de poder por parte de las policías? Bueno, lejos de hacer proyecciones sobre un futuro, que siempre es algo difícil, me interesaría darte a conocer los datos que tenemos hoy día de cómo se ocupa la facultad que hoy día está disponible. Hoy día la evidencia tiende a mostrar que los controles de identidad no se distribuyen, por así decirlo, democráticamente en todos nuestros ciudadanos, sino que se focalizan en ciertos grupos de personas, normalmente jóvenes, ¿cierto? Y particularmente en grupos más vulnerables como los migrantes, minorías de todo tipo. De forma tal de que un impacto hoy día, que con la facultad hoy día se discute acerca de los controles de identidad, es su potencial impacto en discriminatorio, ¿cierto? O la desigualdad que impone su ejercicio. Esto evidentemente se ampliaría en un contexto de mucho mayor apertura de la facultad, como ya te he descrito, y sin control. Y además, la evidencia hoy día indica que en el ejercicio de esta facultad se abren espacios de abuso de poder policial. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha documentado situaciones como, por ejemplo, personas que portan su cédula de identidad y por tanto están en condiciones de identificarse, igualmente son retenidas y cuando son llevadas a los cuarteles se cometen abusos. Hace unos pocos días, por ejemplo, Amnistía Internacional dio cuenta cómo las denuncias en contra de policías, particularmente carabineros, por uso abusivo de la fuerza en los contextos de retención en cuarteles policiales ha aumentado exponencialmente en los últimos años, de forma tal de que, nuevamente, aumentar exponencialmente la facultad policial para hacer esto necesariamente debiera traducirse, a la luz de la evidencia disponible hoy día, en mayores posibilidades de abuso. Profesor, esta propuesta o esta indicación es para personas mayores de 14 años. Sin embargo, ¿qué pasa si a esa persona se le perdió el carnet? O sea, ¿cómo se utiliza una prueba? Bueno, para aclarar a la gente, la policía puede pedir el control de identidad a toda persona este control de identidad preventivo a toda persona mayor de 14 años. Y lo que hace el proyecto es distinguir entre jóvenes de 14 y 17 años y personas mayores de 18 años. Si se trata de una persona mayor de 18 años, todo este proceso de retención puede durar hasta 4 horas, tratándose de un joven entre 14 y 17 años puede durar 1 hora. ¿Cuál es el problema? Que estas retenciones se generan precisamente en los casos en que las personas no están en condiciones de identificarse, porque no portan un carnet. Y por tanto, al no portar un carnet o una identificación pública válida, realmente no sabemos qué edad tienen. De forma tal de que es esperable pensar que jóvenes incluso menores que 14 años, pero que en apariencia lucen mayores, van a poder ser objeto de retenciones. O, por ejemplo, jóvenes de 16 años que lucen como adultos, ¿cierto? Y hay muchos de jóvenes de 16, 17 años que lucen mayores de 18 años, van a ser retenidos por mucho más horas que los que habilita la ley porque precisamente no están en condiciones de ser identificados con precisión en ese momento. Así que esto va a ser objeto de todo tipo de problemas, producto de no solo los riesgos que genera esta reforma, sino que se trata de una reforma que técnicamente también tiene serios defectos de redacción legislativa. Se dice que se le va a dar mucho más permiso a los carabineros, sin embargo, se va a disminuir el poder que tienen los tribunales frente a este tipo de casos. ¿Qué piensas sobre eso? Absolutamente, porque la única ventaja que tiene el control, o una de las grandes ventajas que tiene el control de identidad que hoy día existe, es que, como yo te decía, la ley describe una hipótesis en la cual la policía puede controlar la identidad. Y esta hipótesis está normalmente asociada a un nivel de sospecha, por así decirlo, que existe
de que la persona ha participado o va a haberse involucrado en la participación de un delito. Pero el control de identidad preventivo que aprobó el Senado lo que hace es decir, la policía puede controlar la identidad sin necesidad de que haya ninguna sospecha. Entonces, tú en el escenario actual, si la policía te controla la identidad y te retiene y se acredita que lo hizo arbitrariamente sin que hubiera sospecha, tú puedes reclamar ante un juez. Mañana, con esta nueva ley, si es que se llegue a aprobar, yo no tengo cómo reclamar porque el policía puede controlarme cuando quiere. Entonces yo, si argumento que esto fue discriminatorio o arbitrario, la ley dice, pero sí, la policía puede hacerlo cuando quiera. Entonces no hay un parámetro o un estándar, ¿cierto?, en la ley que permita controlar, ¿cierto?, el ejercicio de estas facultades desde este punto de vista, y esto obviamente se traduce en una reducción del rol de los jueces en el control de legalidad de los actos de la policía. Esta ley también está en el contexto de estas discusiones que se han dado sobre la delincuencia en Chile y sobre todo por esta propuesta parlamentaria de la agenda corta que también tiene el gobierno, pero quisiera saber si estas iniciativas realmente disminuyen la criminalidad en Chile. Muy buena pregunta porque es una de las justificaciones más fuertes que se ha dado, ¿cierto? El impacto que tendría esta medida en la reducción de la delincuencia y particularmente la disminución de las órdenes de detención pendientes. Lo cierto es que no hay evidencia ni en Chile ni comparada que indiquen que una medida de este tipo es idónea para el logro de estos resultados y más bien la evidencia disponible tiende a mostrar lo contrario. Deja darte un ejemplo. En Chile ya avanzamos en la dictación de una norma de control de identidad preventivo en el contexto de lo que antiguamente se conocía como ley de violencia en los estadios y hoy día se llama algo así como ley de organización de los espectáculos de fútbol profesional. En ese contexto, en la realización de partidos de fútbol, la policía tiene la posibilidad de controlar preventivamente, o sea, sin razones, a cualquier persona dentro de 1 hora antes de que se inicie el partido y hasta 3 horas después, si es que está en el estadio o en las inmediaciones del estadio. Esta es una reforma que se aprobó en junio del año pasado y es probablemente el segundo semestre del año pasado es donde hemos conocido los hechos más graves de violencia que se han conocido en los estadios en Chile en los últimos 10 años. Recordemos lo que pasó en el estadio Playa Ancha, en el estadio Fiscal de Talca, en el Estadio Nacional y en varios otros incidentes más que tal vez tuvieron menos impacto, pero que dan cuenta que una norma, que per se una norma como el control de identidad preventivo, no es idónea, ¿cierto?, para resolver el problema de criminalidad. ¿Por qué? Porque la norma del control de identidad preventivo lo que le da a la policía es una facultad o incentiva un trabajo policial, yo diría, de bastante baja calidad, que es fundamentalmente lo que uno llamaría procedimientos de rastrillo o rastreo masivos y aleatorios. Versus, creo yo, lo que exige la criminalidad ahora, que es más bien un trabajo investigativo y de inteligencia que permita desarticular bandas y organizaciones que cometen delitos graves. Entonces, si tú, digamos, estas bandas o estos grupos organizados que están cometiendo delitos que hoy día todos nos tienen espantados, por ejemplo los portonazos, ellos eludan muy fácilmente los controles preventivos de identidad. Por ejemplo, estos delitos se cometen manejando autos de lujo, que normalmente no son objeto de controles de identidad preventivos, o en lugares en donde ellos han detectado no hay vigilancia permanente, o cuando precisamente en momentos en donde no se realiza vigilancia. Entonces, estos rastrillos masivos, como digo, en el mejor de los casos serán idóneos para detectar criminalidad de muy menor calidad, de muy menor gravedad, o incluso cuando permite detectar a algunas personas que tienen alto compromiso delictual, las agarra por temas de menor entidad y por tanto estas personas luego son rápidamente liberadas. Si queremos preocuparnos en serio de los problemas de delincuencia, lo que tenemos que preocuparnos en serio de una modernización del trabajo policial en Chile y de mejorar el trabajo investigativo y de inteligencia de nuestras policías y no subsidiar, por así decirlo, un trabajo de mala calidad como son estos rastrillos, que sí van a producir estadística, pero no van a producir un cambio significativo en los delitos más graves y más importantes. Profesor, entendiendo la delincuencia como un problema social y también con una frase que dice que esta sociedad busca una gratificación inmediata respecto a muchos problemas, ¿cómo entender el problema de la delincuencia sin llegar a los tribunales? Porque pareciera que todo esto finalmente se castiga, pero la delincuencia es un problema que viene desde mucho antes. Bueno, lo que ocurre es que me parece que hay un acuerdo en toda la criminología contemporánea de que cualquier estrategia
efectiva en materia de delincuencia tiene que tener al menos 3 grandes patas, por ponerlo así. Por una parte, todo un trabajo de prevención, que efectivamente es un área que tiende a producir resultados no tan rápido y donde hay que invertir mucho, hay que desarrollar programas, por ejemplo, de intervención temprana en grupos vulnerables o de alto riesgo, ¿cierto? Luego, obviamente, hay un área que es persecución penal y sanción, y hay finalmente un área que tiene que ver con cumplimiento de condenas y reintegración, resocialización. Una medida como el control de identidad preventivo trabaja apenas en una de estas patas y probablemente, como ya anticipaba, una medida muy poco idónea y muy poco eficaz para contribuir a la mejora de una de estas patas. Pero esto no quiere decir que no haya que trabajar a veces con medidas parciales, ¿cierto? Porque tal vez el discurso que yo no estoy de acuerdo es decir, esto es tan complejo que hay que hacer tantas cosas que... No, esto te lleva al inmovilismo. Yo creo que en cada una de estas áreas hay medidas súper particulares que pueden ser muy eficaces, pero toda la evidencia disponible en el ámbito comparado y en Chile indica que esta no lo es. Y el problema entonces de invertir recursos, esfuerzos en una medida no idónea es que, ¿cierto?, estamos dejando de invertir recursos y esfuerzos en medidas que sí podrían tener mucho más impacto. Y profesor, ¿cuáles serían esas medidas, por ejemplo? Bueno, depende nuevamente en las distintas áreas. Por ejemplo, en el área de persecución penal, hoy día nosotros tenemos, yo diría, un problema serio con organizaciones criminales de personas reiterantes, ¿cierto? Yo creo que cualquier estrategia hoy día efectiva en reducción de criminalidad grave debe pasar necesariamente por el diseño y mejoramiento de estrategias de detección de estas organizaciones criminales y de manera tal de detectarlas, identificarlas y sancionar con penas altas a esas personas. Y esto, como digo, supone mucho más trabajo de inteligencia investigativo que trabajo masivo aleatorio. Profesor, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial. No, muchas gracias a usted y espero que las ideas hayan quedado razonablemente claras.